Holanda. Ah, profe. Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien. A ver, se están conectando acá nuestros amigos. Uy, qué frío. Profe, pregunta. Dime. En el caso de Hataraku y Black, donde el cuerpo está dañado así, ¿no Sí. servían las células madres para ayudarlo? Claro, en teoría sí. En teoría sí. Como que en teoría. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, eso era lo que iba a explicar ahorita. Mira, hay que entender ciertas cosas de los tejidos. Por ejemplo, estas células madre, acá ya las busqué, se llaman células madre embrionarias. Uy, Dios. Uy, ¿qué pasó, mi gente? ¿Todo bien? No, sí, profe, todo bien. Alfonso ¿Qué le pasó? eructó. ¿Casi se descose? Ah, Mm, entonces miren esto. Esto era lo que quería mostrarles. ¿Listo? Entonces, Profe, que es embrión. el embrión es la formación de células que se empieza a dar después de que entra el espermatozoide con el óvulo. O sea, la primera etapa del bebé, de ahí en adelante todo eso es un embrión. ¿Listo? Sí, Entonces, porque eso me acordó a eso que le echan al jugo de naranja, embrión de pato, no me acuerdo, creo que o era sea, algo es el así. feto de un pato el que le echan ahí. No vuelvo a Chévere, tomar ¿no? jugo. Y está ya épico. cogiéndose el bebé de un pato. Uy, qué berraco. Profe, ¿usted sabía que a Alfonso le recomiendan videos de personajes con cáncer? ¿Por qué? No sé, profe, la verdad. Pues es Pero, que eso es un algoritmo, ¿no? Sí, señor. O sea, sí saben qué es eso, ¿no? Un algoritmo. sí, sí. Entonces, No sé, profe, Alfonso ve cosas raras. Muy raras. no, 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 no. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, si él alguna vez buscó algo de cáncer y todo eso, y después le gustó cierto tipo de contenido, pues entonces el algoritmo ya le va a empezar a mandar videos así. Ya. Uy, Alfonso. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos un óvulo y logra entrar un espermatozoide, ¿cierto? Acá. A Sí. ver, ahora sí lo voy a poner más. Voy a agrandar la línea. Listo. Entonces acá se empieza a formar el embrión, o sea, el bebecito, y se empiezan a formar estas células. ¿Listo? Lo que suelen hacer es sacar una celulita, que es una célula madre. Estas células van a ser muy importantes y las ponen en un cultivo. Miren acá, donde se van a empezar a proliferar. ¿Por qué son tan importantes estas células para el tratamiento contra el cáncer? Mm, Porque tienen poderes curativos más. ¡Oh! Tienen poderes curativos. No sé, Ah, más profundo, papu. a ver, Células inmunitarias, Puede ser. ¿Y qué más puede ser? células reproductivas, o sea, como tú dijiste, Ah, esas células se pueden convertir en lo que queramos, pueden ser células reproductivas, células inmunitarias, de pronto algunas pueden ser células dendríticas, muy bien. eso, ¿no? Como dijeron ahorita dos compañeritos,
compañeritas, no me acuerdo, dijeron que estas pequeñuelas, ¿cierto? Podrían ayudar al proceso de regeneración. Entonces, cuando una persona sufre de ciertos tipos de cáncer, lo que se hace con la quimioterapia es destruir prácticamente ese tejido. Entonces, las personas, o muchas personas, no las personas, sino muchas personas, pueden verse muy, 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 muy afectadas por la destrucción de ciertos tejidos, porque la quimioterapia no solo destruye las células cancerígenas, ¿no? Sino destruye todo lo que haya a su paso. Es muy, 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 muy peligroso. La quimioterapia es un proceso ¿alguien sabe qué significa quimioterapia? La palabra quimio. Para ser Destrucción. sincero, profe, no. No, cuando Acá hablamos. me están explicando, profe. Ujú. La quimioterapia es como un tratamiento que ayuda a llegar a estas células, por ejemplo, cancerígenas, a No, pues no remediarlos. solo a ellas, sí ayuda a destruirlas, pero destruye un montón de cosas. Sí, Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. ¿Qué significará entonces quimio? ¿Listo? O sea, si ustedes se dan cuenta, desde que yo les doy clase siempre intento llegar o hacerles entender cosas por la etimología de la palabra, es decir, por la raíz de la palabra. Si ustedes entienden la raíz de la palabra, pueden entender muchas cosas. Cuando hablamos de quimio no quimio, tiene que decir químicos, ¿no? exacto. Uy, ojo. Eh, quimio, ¿listo? Habla de químicos, es decir, a las personas que tienen o que les hacen tratamientos con con la quimioterapia, ¿cierto? Es una terapia, es decir, es un tratamiento con químicos. A ellos los inyectan, o sea, les ponen como bolsas con químicos y esas ingresan al cuerpo. Y por el sistema circulatorio va a recorrer todas y muchas partes del cuerpo. Por eso cuando una persona, espero que nunca hayan vivido esta experiencia, pero bueno, cuando una persona termina un día de quimioterapia, la persona no puede, digamos, tener contacto con otras personas o de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque además de intentar matar las células cancerígenas, también mata las células de defensa. Quema, acá, bueno, Juanita dice que quemar, sí, también quema tejidos, otros tejidos. Entonces la persona queda muy débil porque la quimioterapia es muy fuerte. No solo es como, oh, sí, vamos a destruir solo las células cancerígenas. No, todo lo que haya al paso, ¿sí? Todo lo que haya en el Profe, paso. eso no lo mostraron en Catraco Cebo, que el trocito lleva un cosito negro y que sale un tipo robot y empieza a matar a No, no, todos. no, 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 eso no es para, eso no es contra el cáncer. No, o Eso, sea, digo, eso es un antibiótico. Eso negro que lleva ella es un antibiótico. Eh, es un poco diferente, la verdad, es un poco diferente. Pero digamos que podríamos decir que más o menos es 10.000 veces más agresivo que ese que empieza a disparar, porque mata muchas células, muchas, 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 muchas. Es un tratamiento exageradamente agresivo. Las personas cuando tienen quimios, pues se adelgazan mucho, realmente van a perder mucha, mucha masa muscular, van a perder muchos nutrientes. Pero entonces, otra vez vuelve la pregunta, ¿por qué sería tan importante? Bueno, mira lo que dice acá la compañera. Yo tenía una tía que tenía cáncer. Cuando salía de las quimios usaba tapabocas porque tan solo una gripita la podía matar, claro. Porque la quimio no solo le está destruyendo eh, células de cancerígenas, sino le está destruyendo todo lo que está ahí alrededor. ¿Listo? 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 y no hay forma de detenerla, profe. Tipo, las células inmunitarias no pueden detenerlas. Eh, imagínate, pues si pudieran, pues la gente no moriría de cáncer. Es decir, no siempre. Es que habría- Porque, porque por ejemplo, Pues calla. porque se ríe, papu. Pasa.
Son preguntas que yo me hago todo el día en mi cabeza. No, está bien, Eh, está bien. ¿Qué tal? chicas, allá estoy mal. Pregunta. eh, en el caso, digamos, si no sirve lo que tú estás diciendo, ¿qué pasa si una célula NK muere? Puede que existir. Bueno, las células NK van a intentar ayudarme a muchas cosas. Son el sistema más fuerte del cuerpo. O sea, son células. ¿A qué sistema pertenecen primero que todo las células NK? Eh, Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. no sé. A ver, espera, pienso. Las células NK son del sistema, no sé, tienen que, tiene que ver algo que ver con el sistema de abajo, o sea, reproductivo. ¿Cómo se llama en la serie? ¿Cómo se llama el rival, entre comillas, de la NK? ¿Cáncer? No, 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 Ah, ese es no, el no, enemigo. el Listo. linfocito T. ¿Cómo se llama el sistema del linfocito? ¿El timo? No, el timo no. El timo pertenece a ese sistema, muy bien. El timo no es un sistema, el timo es un órgano. Es un Eso. órgano de ese sistema. Es un sistema que casi nunca se enseña, pero afortunadamente dieron conmigo y yo se los voy a enseñar. Bueno, ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cómo se llama la célula? linfocito. ¿Y el sistema? Ah, el sistema linfático. Ah, uy, qué mantante eso. Ush. Eso, Tienen A ver, que mucho, profe. relacionarlo. Tienen que relacionarlo. Entonces, la célula se llama sistema, perdón, linfocito, ¿cierto? Y tiene su propio sistema, que se llama el sistema linfático. ¿Cuál es el principal órgano que nosotros reconocemos, que somos conscientes que está en nuestro cuerpo, el sistema linfático? Que cuando nos da una gripita se inflama, es una mamera. No, 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 entendible. Sí, pero ¿cuál es el órgano Ah, que es primero órgano. reacciona del sistema linfático? Y por tanto La nosotros nariz, somos conscientes. No, la nariz no hace parte del la sistema nariz, linfático. las los glándulas, ojos. No, las glándulas son del sistema epitelial. tampoco. Mejor dicho, eh, ¿qué es lo primero cuando usted le va a dar una gripita? ¿Qué es lo primero que usted siente? Estornudadera. Listo, primero. Es decir, ese órgano, ¿cierto? Sí. Genera algo que se llama histamina y es lo que empieza a darnos estornudadera. ¿Listo? Para Ujú. eso llegan unas células que se encargan de eso, que se llaman basófilos, también pertenecen al sistema de defensa. Bueno, me pregunta Cavaleri, los ojos, que a uno se le ponen llorosos también por la histamina, la misma que nos hace estornudar, que la producen los basófilos, son las que nos hacen. Pero, ¿cuál es el órgano? La pregunta es el órgano del sistema linfático que primero reacciona en una gripa, por ejemplo, o en una Los alergia pulmones. también. El cerebro. No, imagínese, el cerebro Pulmones. se le inflama y empieza. Pero, o sea, cuando hablamos de eso, no es, digamos, esas células que avisan a las inmunitarias, ¿no? No, Sí, 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 pero a ver, órgano del sistema linfático. ¿El cerebro a qué pertenece? a la cabeza. ¿A qué sistema? Al nervioso. Nervioso, listo, ya. Pin, sale de parte. No, no es el cerebro, no, eso no es sistema linfático. Listo, chao. Pulmones. ¿Los qué? ¿Pulmones? Sí. Sí, ¿a qué sistema pertenecen? Yo le escuché limón. Yo qué sé. ¿A qué? Ay, papu, re breve. Respiratorio. Pues es respiratorio, Respiratorio. listo, eso no es linfático, listo, sale de parte, chin, listo, ya. No, Eh, mira. Cuando usted le va a dar gripa, ¿qué es lo primero que le duele? la- los ¿Estómago? ojos. ¿El A mí estómago? los ojos. No, no. Cuando usted le da gripa, ¿le duele el A estómago? la garganta. Ah, la garganta. Ah, la garganta. ¿Por qué? A mí nunca me duele la garganta cuando me da gripa. Bueno, habrá que ver por qué también. Pero bueno, a las personas normales nos suele doler la garganta. A las personas normales nos suele doler la garganta. ¿No me puedes volver a repetir? Eh,
por qué nos duelen las amígdalas, ¿cierto? Es que Zapata ya escribió la respuesta, perdón. Son las amígdalas, ¿listo? Acá Zapata ya la estaba escribiendo en el chat. Eh, Em, entonces, el primer órgano de respuesta del sistema linfático lo vamos a llamar las amígdalas, ¿listo? Entonces están ubicadas en ambos lados de nuestra garganta, empezando la garganta, y cuando tenemos una respuesta de un ser extraño, de un cuerpo extraño, ¿cierto? Vamos a tener que estas nos van a generar, pues digamos que una reacción en la cual van a acumular linfocitos. Por eso se inflaman las amígdalas. ¿Listo? Profe, Ahora, ¿puedo leer algo que encontré? Es que no entendí. de las amígdalas, Sí, vale. según dice que la mayoría de veces las amigdalitis es causada por virus comunes, por una infección bacteriana también pueden ser, pueden ser la causa. La bacteria que más comúnmente causa la amigdalitis en Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo A, la bacteria causa amigdalitis estreptocócica. No entendí eso. ¿Qué no entendiste? Y todo, ¿Nada? ¿No entendiste nada? Nada de sí, nada, nada de nada, 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 nada. no, o sea, desde la bacteria más comúnmente causada a la amigdalitis el Streptococcus pyogenes, Sí. eso, desde ahí no entendí nada. Pues que la bacteria llamada Streptococcus genera una amigdalitis. ¿Qué es una amigdalitis? Cuando nosotros tenemos una terminación como esta de itis, ¿cierto? Es infección o inflamación. ¿Listo? Entonces, la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas o la infección de las amígdalas. Entonces, cuando empieza a darse eso, ¿cierto? Cuando empieza a generarse este tipo de, de inflamación, pues puede ser como muy bien lo leíste por virus o por bacterias, ¿sí? Entonces, lo que tú estás leyendo en este momento no es más que la mayoría de amigdalitis se dan por un tipo de estreptococo, ¿sí? El estreptococo llega allí y genera esta amigdalitis. Eso es lo que leíste. Lo único que cambia es que te dijeron el nombre de la especie de la bacteria, pero no es la única. Digamos, por ejemplo, si a nosotros nos da influenza, ¿saben qué es la influenza? Sí, Sí, ¿Qué es? como un tipo de gripa. Sí, sí. pero entonces, ¿qué sería? Si es ¿No gripa, es el ¿qué? H1N1? Puede ser, puede ser. El H1N1 es un tipo de influenza. Pero entonces, ¿es un qué? Virus. Es un virus. Ojo, ojo con esto, porque una cosa es hablar de bacterias que se pueden reproducir independientemente y otra cosa es hablar de virus que necesitan invadir nuestras células para reproducirse. ¿Sí? Entonces, una cosa es hablar de una amigdalitis bacteriana que, entre comillas, se puede tratar relativamente más fácil porque las bacterias son mucho más grandes que los virus y reaccionan a los antibióticos que un virus. Entonces, por eso nosotros desarrollamos siempre eh, gripa y lo vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. O sea, puede pasar que nosotros superemos el virus, el coronavirus, que es muy parecido a la influenza. Pero vendrán más, muchachos, tranquilos. Esto no acaba acá. Si lo superamos, vendrán más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, claro, el Gracias. cuerpo crea sistema de defensa, pero estos seres se están modificando todo el tiempo, van teniendo alteraciones genéticas que hacen que se reproduzcan cada vez más y más y más y más. ¿Listo? Entonces, lo único que estabas leyendo ahí, Gabriel, es que se genera una amigdalitis, una infección de las amígdalas, por, por una bacteria específica, pero no es la única, ¿no? Dicen ahí que esa es la más común, pero no es la única. ¿Listo? Entonces,
realmente lo que estás leyendo no es, digamos, no te compliques para entenderlo, sino sencillamente te están diciendo es, se puede generar esa infección por, por la proliferación o porque llegan muchas bacterias. Entonces los linfocitos no los pueden destruir. Si ya son muchas Entendible, células, ¿cómo? entendible. Claro. Digamos, por ejemplo, eso va a ser muy importante. Si ya son muchas eh, la cantidad de bacterias o de virus, pues el cuerpo ya no los puede destruir. O sea, por más células de defensa que tengamos, no las va a poder destruir, ¿listo? No va a poder hacerlo. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo, o lo que necesitamos hacer nosotros más bien, es ayudar al cuerpo. ¿Cómo lo ayudamos? Pues tomando ciertas medicinas, tratamientos que puedan contribuir a que mejore, eh, a que mejore que el, el sistema de defensa. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿No? Yes. Bien. Bueno, miremos acá. Ah, bueno, acá Valeria dice que uno de los ejemplos de inflamación o de infección puede ser la otitis, infección en los oídos, ¿cierto? Cuando hablamos de otis, hace referencia a oído y la terminación itis es inflamación. Si nosotros eh, empezamos a hacer relaciones por palabras, podemos saber de qué tratan ciertos términos sin ver la definición en el diccionario. Diccionario. Bien. Profe, ¿por qué se causa la fiebre interna y no la externa? Cuando hablamos de fiebre interna, es porque eh, hay algo, un virus, bacteria, hongo, objeto también, ¿por qué no? Que está en los órganos internos del cuerpo. Por tanto, el hipotálamo, que es el órgano que se encarga de controlar la temperatura, lo que hace es solo aumentar la temperatura en los órganos internos. Entonces, concentra la energía en forma de calor en la parte interna del cuerpo. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Sí, sí. Listo, bien. Bueno, dice acá hacen otra cepa, sí, listo, bien. Ahora volvamos acá con eso. Las células madre embrionarias van a ser muy importantes en el tratamiento contra el cáncer porque permiten regenerar tejidos. Entonces las guardan, ¿listo? Estas células madre las guardan, las tienen allí y, por ejemplo, si la persona, obviamente esto se usa con la persona a quien pertenece, por ejemplo, si nosotros hubieran hecho esto con nosotros cuando éramos chiquitos, pues podríamos tener un banco ahí de células, perdón, que va a permitir que si se nos daña algún tejido, incluso esta tecnología puede servir incluso para crear órganos, ¿no? Digamos, con estas células se pueden crear órganos si se quiere. Se puede crear tejidos del pulmón, tejidos del estómago, tejidos musculares, tejidos de lo que se quiera. Porque estas células son células que todavía no están eh, definidas. Entonces, dependiendo, se pueden aplicar ciertas hormonas y ciertas sustancias para que se puedan reproducir, ¿no? Entonces, cuando se reproducen, eh, se genera esta diferenciación. O sea, nosotros al comienzo, cuando nos empezamos a formar en el útero, estamos hechos de puras células madre. A medida que vamos creciendo, pues el cuerpo de la madre empieza a desarrollar ciertas sustancias hormonales que diferencian y le dicen al cuerpo del bebé que se tiene que formar el sistema nervioso, que se tiene que formar la piel, el músculo, el hueso, etcétera, ¿listo? Y por supuesto que sí, Gabriel, las van a congelar con ciertas condiciones, obviamente, porque si las congelan si a demasiada temperatura, pues se queman y se mueren, o si las congelan a una temperatura, digamos que un poco más caliente, se pueden empezar a descomponer y se dañan. Es un proceso caro. Por eso yo digo, no todas las personas pueden tienen el acceso, ¿no?
a hacer esto. Esto es muy costoso. Es un proceso exageradamente costoso. ¿Listo? Pero sí es importante reconocer qué se puede hacer con estas células. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Uy, Casalla se despertó. Allá, ¡wow! ¿Qué? No, ese fue mi perro, profe. Ah, entonces ¿Yo Fernández. qué? Ah, dice que Fernández que se Fernando. emocionó. Sí, profe. ¿Yo qué? Es que mi perro no ladra, grita. Mi corazón no late, vibra. Listo. Entonces, eh, esto va a ser muy importante para entender cómo es que se forman los tejidos en nuestro cuerpo. Es decir, volvamos acá, donde está el mouse. La, la, la. Es decir, uy, el pollete. Era, eran en principio, esto también, digamos, pasa con las células de estos seres vivos, no es solo de humanos, ¿no? Sino los vertebrados en general, vamos a tener este, este patrón de funcionamiento, ¿no? A ver, pero estos órganos de acá, todos en principio eran células madre embrionarias, ¿listo? Entonces, las células madre van a ser muy importantes. ¿Listo? Cada vez van a tener un interés mucho mayor de, de nivel biológico, de nivel médico, de nivel, bueno, digamos que va a permitir entonces reconocer todo. Entonces las células madre se pueden diferenciar en lo que quiera. Ahora sí, habiendo entendido eso, miren que las células madre al comienzo empiezan a formarse como bolitas, ¿cierto? O sea, quedan ahí, pero estas no están diferenciadas. Pero llega un punto donde estas se empiezan a diferenciar unas a otras. ¿Listo? Se empiezan a diferenciar unas a otras. Cuando se empiezan a diferenciar unas a otras es porque empiezan a cumplir funciones diferentes. Entonces volvemos otra vez acá al pollito. ¿Dónde está el pollo? Acá, al pollo desmenuzado. Entonces las células del músculo son células que suelen ser largas, células muy largas. Y células que suelen tener, o sea, por eso cuando nosotros desmenuzamos la pechuga, y bueno, y pongo el caso de la pechuga, no porque las otras partes del músculo no hagan eso, no, sí lo hacen, sino porque es en el ejemplo o el órgano donde es más evidente, ¿sí? Porque si nosotros cogemos una pierna de pollo, pues va a pasar lo mismo. Si uno coge incluso un pedacito de ala, solo que en la pechuga es mucho más evidente. Entonces, las pechugas van a tener un tipo de célula en el cual van a generar un proceso de producción de células muy largas y que van a tener ciertas características, como que. Entonces, ahora sí, vamos a esto. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba la ciencia que estudiaba los tejidos? ¿Cómo se llama qué? La ciencia que estudia los tejidos, como esta La tengo imagen. acá. Histología. Muy La histología. bien, papo. Este man es un crack, pero un crack, papi. O sea, ni siquiera el bicho ni Messi se alcanza a tu nivel de crack, papi. Nadie. ¿Listo? Esto que estamos viendo acá es un corte histológico, ¿listo? Entonces, cogen un pedazo de músculo de alguien, le hacen corte, cha, 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 y lo cortan tanto y tan fino que lo ponen así para el microscopio. El músculo que ven ahí ustedes ahí, en este caso, en esta imagen, no es rosado en la vida real. Lo que pasa es que como lo cortan tanto, al fin de cuentas, si solo lo pusieran ahí, se vería transparente, de tanto que lo cortan. Entonces, ¿qué es lo que le tienen que poner? Le ponen una tinción para que lo podamos ver al microscopio, ¿listo? O sea, lo tiñen de rosadito, ¿listo? No es que sea rosado. Entonces, ¿qué características tendrá este músculo? Ahí está. Bien. ¿Qué se puede estirar? Listo, se puede estirar, pero ¿qué más tiene?
Hablemos de las células, ¿listo? Tiene células madre. No, a esta altura ya No, no. A esta no, altura eso ya no. no, cierto. Células. No sé, voy a pensarlo bien. Sí, pero ¿cómo son sus células? ¿Qué es eso morado que está ahí? A ver si encuentro otra más evidente. A ver, acá creo que salen las partes para que la cojan más breve. Dice nucleolos. Mira. Nucleolas no dice ahí. Ah, no, núcleos, perdón. ¿Dónde están los nucleolos? Dentro de la célula. Pues obvio, pero ¿en qué parte? ¿Dentro de qué? ¿Los nucleolos están dentro de qué? O sea, lo que dijo Casallas, numeral Casallas. Pues obvio, vamos, pues obvio. Pero, ¿en qué parte? Los nucleolos, ¿sabes? No sé. Escríbalo ahí, amigo Casallas, escríbanlo todos dentro del núcleo. ¿Listo? Pues. Muy bien, Zapata, y ya lo escribía Zapata, ¿listo? Y Laura también lo escribió dentro del núcleo. Bien, entonces, eso morado que ven ahí, son núcleos. Miren la cantidad de núcleos que tiene una célula muscular. O sea, si se acuerdan que yo les puse ahorita la célula eucariota, que casi siempre nos la muestran redondita, con un núcleo en el centro. Así no son las células. O sea, las células se empiezan a diferenciar y muchas son súper diferentes. Una sola célula muscular puede tener entre 3 hasta incluso 30 o más núcleos. Una sola. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una célula muscular tendrá tantos núcleos, tanta cosa? Es una célula Porque con. como trabajamos tanto el músculo, es necesario que tenga tanta energía. Bueno, pero ¿el núcleo es energía? No, ¿O qué es energía? ¿Qué es lo que le da energía a energía. la célula? Nosotros, no. ¿Qué es lo que da energía a la célula? Glucosa, El Sí, sol. entonces, ¿quién procesa la glucosa? Nosotros. Sí, pero No, no. ¿qué organelo celular? La mitocondria. Ah, muy No. bien, amigo, la mitocondria. Y acá Laura también la escribía. Entonces podemos decir también que como el músculo hace tanto movimiento, tiene una muy buena cantidad de... Si el De, músculo hace movimiento, tiene de una gran glucosa. cantidad de qué. Glucosa. O sea, sí, pero ¿quién procesa la glucosa? La mitocondria. Entonces tiene una gran cantidad de... Mitocondria. ¡Bravo! Uy, no, no, estos manes yo no sé por qué no les han dado un premio Nobel. ¿En serio? O sea, en serio, o sea, llevan la biología a niveles exorbitantes de inteligencia, o sea, es una cosa grandiosa, o sea, yo me siento tan orgulloso de ser su maestro porque me enseñan a mí, me enseñan, o sea, son fenomenales, muchachos, son fenomenales. Entonces, muy bien, sin verlo, sabemos que las células musculares gastan mucha energía, por tanto, deben tener muchas mitocondrias, pero muchísimas, muchas más que muchos sistemas del cuerpo. Razón por la cual cuando hacemos ejercicio en exceso, nos cansamos muy rápido, ¿no? Por el gasto de energía que hacen las células musculares. Pero, obviamente, también va a tener una buena cantidad de núcleos, pero ¿por qué? Y si tiene núcleos, va a tener otro organelo celular muy importante. Piense, piense. ¿Para qué le servirán esos núcleos? ¿Para qué los necesita? ¿Cuál es núcleo? ¿Puedes repetir todo, profe? Es que, no sé. ¿Para qué le Estaba servirán todos esos núcleos? ¿Para qué los de necesitará? la. Ah, porque. Porque los. Yo qué sé. ¿Sabes? Vamos, Porque. vamos. Ah. Porque. Ay, profe. Porque los. No Los, sé. Porque nosotros los tejidos musculares los tenemos más desarrollados
porque son los que más usamos en la vida diaria. Entonces, Se me suena como... eh, ¿qué voy viene a acá a saber? hablar, viene acá a hablar, mi Pues amigo. si tú me dijiste, sí sabe, sí sabe. No, no sabe. Ah, no, no, mentiras. Lo que pasa es que mejor dicho, no les voy a decir la respuesta, pero sí quiero que la piensen. Cuando, digamos que nosotros entramos en la pandemia, ¿qué día? 15 de marzo del 2020. Listo, 15 de marzo de 2020. Bien, ese día oficialmente, team pandemia. Imagínense que desde ese día que no nos hemos visto, bueno, ya nos vimos con algunos, pero digamos que no nos hayamos visto. Profesor Miguel se pone a hacer ejercicio sin parar todos los días, todos los días, todos los días hace ejercicio, pesas, no sé, barras, todo esto. Chin. ¿Ustedes qué esperarían, cómo esperarían ver al profe Miguel en el año 2023 cuando volvamos al colegio en la normalidad? Desnutrido. ¿Desnutrido? Uy, Bueno, papi, pero ¿qué pasa? Y yo, uy, papi. Muerto. fuerte, Ah, sí, muerto. con más masa muscular, ¿Por qué? porque has ejercitado esa masa, la has forzado. Listo. Ya, gracias. Gracias por la respuesta. De ¿Por nada, qué necesita tantos núcleos entonces el músculo? para ser más fuerte. No sé, porque, no sé. Muy bien, Sebastián. Para poder regenerarse. Por tanto, cuando hacemos ejercicio y estiramos, las células musculares se rompen. Como se rompen, necesitan regenerarse. Como se regeneran, crean más células musculares. En consecuencia, el músculo crece. Entre más yo esfuerce el músculo, se llama hipertrofia, entre más yo lo esfuerce, más crecerá. ¿Listo? Más crecerá el músculo. Bien. Entonces, tiene tantos núcleos porque en el núcleo está la información genética para poder crear más cosas. Pero internamente tendrá otro organelo celular para poder hacer este proceso. ¿Cuál será? Ni idea. Man. ¿Cuál será el organelo celular que permite que se divida la célula? Lo utilizan mucho los virus. ¿Virus o virus? Los virus utilizan mucho este organelo celular para poder dividirse, para poder Eh, reproducirse. no, iba a decir núcleo, pero no tiene núcleo. No sé. Yo qué sé, profe, no sé. No, ninguno sabe cuál es el organelo celular que se encarga de la producción de proteínas, de dividir la célula, de crear ¿Los todo. ribosomas? Ah, ribosomas. Uy, estos manes son unos genios. No, no, otro, no, estoy sorprendido. No, son genios, son genios. O sea, las cogen todas a la primera, no hay que ayudarle. O sea, no. Excepto Casalles, profe. Ribosomas, ¿listo? Los ribosomas van a ser los que van a ayudar. Es decir, músculo, grandes cantidades de mitocondrias porque gasta ATP, grandes cantidades de núcleo porque necesita dividirse y grandes cantidades de ribosomas para poder dividirse totalmente, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar esto ahí, ya que a menos de un minuto se va a cortar. Los amo mucho, son los mejores. Nos vemos la próxima. Chao, No, profe. Chao, mi gente. profe, Son lo máximo, chapulines. Chao. lo Chao, mismo. profe. Chao, Casallín. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Alfonso, deja de ver personajes con cáncer, por favor. Déjelo. Profe, ya me empezó a